Buenos días de nuevo. Les invito a abrir su Biblia en Efesios, capítulo 6. Para el regocijo de muchos, ya acabamos la carta después de tanto tiempo. Y espero que haya sido un buen tiempo para nuestra edificación. Hay una canción, y quizás no es ya el título, pero de esa canción, y aquí los musicólogos están poniendo los oídos atentos, dice, "All I need is love", que significa así en canario chapurroteo, todo lo que necesita es amor. Y es verdad, todo ser humano necesitamos amar y que nos amen. Estaba leyendo unas estadísticas que me impactaron acerca de cómo la sociedad ha ido evolucionando y cómo en esa evolución cada vez estamos más aislados los unos de los otros emocionalmente, aunque convivimos, y hemos suplido esa falta de amor con mascotas, con actividades diversas, con fútbol, con gimnasios, con 1000 actividades. Ya cada vez nos cuesta más compartir los unos con los otros, hablar. Yo me acuerdo siempre cuando era pequeño, que igual mamá, lo que voy a decir no te va a gustar, pero bueno, voy a declarar que mi madre tenía una casa de juego clandestina en su casa. Porque venían mis tías a tomar el café y a jugar a lo que se llamaba, ¿cómo era aquello? A la ruleta no sé, pero eran juegos así que se hacían entre ellas, ¿no? Y hablaban durante ese tiempo y conversaban. Era algo muy normal aquí en Canarias. Y todo eso se ha perdido, ¿verdad? Pero el amor sigue siendo necesario. Y lo más impactante es saber cómo el Señor Jesucristo como leímos antes en Juan 15, nos manda que nos amemos los unos a los otros, porque vamos a necesitar de ese amor. Y la iglesia, este conjunto de hombres y mujeres imperfectos, que estamos en un lugar que Cristo está edificando, somos lo más parecido al cielo que hay sobre la tierra, y básicamente por una razón, porque exaltamos y glorificamos al único Dios vivo y verdadero, y porque nos amamos como Él nos amó. Y eso es algo que realmente debemos alumbrar al mundo, como nuestro hermano Javier decía antes, esa luz debe brillar al mundo. El Evangelio es algo vivencial y se evidencia viendo a nuestro amado Señor Jesucristo tomando nuestro lugar en aquella cruz del Calvario y muriendo por nuestros pecados para que por amor salvarnos. Llegamos al final del estudio de Efesios y en esta mañana queremos precisamente ver cómo ese amor que el Señor nos demanda se hace eficaz, se hace evidente, se muestra realmente palpable para nuestras necesidades, porque Dios es realmente quien conoce nuestras mayores necesidades. Y lo que queremos ver en esta mañana, en estos últimos versículos que van del capítulo 19 al 24, es como vimos ya hace unas semanas, cómo Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos va a decir que a pesar de todos los beneficios espirituales, necesitamos algo también consistente en el día a día, y es en depender de Dios. En depender de Dios en nuestras luchas espirituales, porque como leímos antes en Juan 15, el mundo nos va a aborrecer. Juan también dice en su primera carta que también tenemos una carne que es nuestro propio enemigo, y la pasión de la carne, la pasión de los ojos, todo eso nos va a atacar y nos va a provocar luchas espirituales, y tenemos a Satanás, como vimos también en la armadura de Dios del capítulo 10, del versículo 10 en adelante, que nos va a estar atacando. Y cómo vamos a necesitarnos mutuamente en esa dependencia del Señor, en esas luchas espirituales. Esto no es un consejo del Señor, es un mandamiento del Señor. El Señor ha establecido que como parte de esa dependencia de Él, aparte de darnos su palabra, aparte de darnos su Espíritu Santo, el Señor nos ha dado una serie de beneficios mutuos
para poder ayudarnos amándonos en la práctica los unos por los otros. Y el Señor va a dar estos puntos básicamente por una razón primordial. Porque en nuestra batalla espiritual, la que todos los creyentes vamos a vivir, sí o sí, no peleamos solos. No estamos solos. Hay otros creyentes que están con nosotros en esta pelea. Y nosotros con ellos. En ninguna parte del Nuevo Testamento jamás vas a encontrar a un creyente aislado. Nunca. Los creyentes son como las ovejas, por eso Cristo se identifica como el buen pastor. Pero ¿cómo hacen las ovejas? Van todas juntas. También se identifica a la iglesia como un ejército, por eso la armadura de Dios. Y los soldados necesitamos pararnos juntos y pelear juntos. ¿Y cómo llevamos a cabo todo eso? Cuidándonos mutuamente. Como vimos ya hace unas semanas, debemos orar los unos por los otros, versículo 18. Y como veremos hoy con la ayuda del Señor, también deberemos tener cuidado animándonos los unos a los otros, versículos 19 y 20, y consolándonos los unos a los otros, versículos 21 y 22. Solamente así, orando los unos por los otros, animándonos los unos a los otros y consolándonos los unos a los otros, cumplimos el mandamiento de Cristo de que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, el amor es algo real, es algo concreto, son acciones concretas, no son buenas intenciones. De esa manera, todos juntos vamos a perseverar en medio de nuestras batallas espirituales particulares y vamos a perseverar en la paz, en el amor y en la fe de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Versículos 23 y 24, con lo que Pablo acaba su carta a los Efesios. Vamos a orar antes de ver en detalle cada punto. Señor, te suplicamos que ahora tú nos ayudes mediante tu Espíritu Santo a poder, Señor, discernir con claridad, trazando con precisión esa palabra que Él, de tu Espíritu Santo, puso en el corazón del apóstol Pablo. Solo Él puede ayudarnos a entenderla y también solamente Él puede ayudarnos a ponerla en práctica. Señor, que por esa razón te suplicamos que nos ayudes. Somos incapaces, inútiles, absolutamente sin su ayuda. Ayúdanos como iglesia a poder entender tu palabra y a obedecerte, Señor. A obedecerte, que es lo que a ti te agrada, que es la evidencia de que nuestro amor por ti es real. Te lo rogamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Debemos tener cuidado animándonos los unos a los otros, consolándonos los unos a los otros. Vamos a leer todo el texto de Efesios del 19 al 24. Efesios 6, versículos del 19 al 24. Dice así la palabra del Señor. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vimos ya hace unas semanas, como dije antes, en el versículo 18, cómo el apóstol Pablo nos manda a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vimos como qué necesario, qué vital es la oración los unos por los otros, y hacerlo perseverantemente y por asuntos concretos, súplicas. Y cuando empieza el versículo 19, y por mí, obviamente, Pablo lo que está pidiendo es que también oren por él, oren por él. Y ora pidiendo ánimo,
pidiendo ánimo. Mira lo que dice el versículo 19 y 20 de nuevo. Voy a leer en la versión de las Américas. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Aquí vemos una dependencia absoluta de Dios por parte de Pablo. Pablo sin Dios era nada. Y su necesidad también de sus hermanos. Pablo sin sus hermanos era nada. Les necesitaba. Se hace notoria en esta petición esa necesidad de Dios y de sus hermanos. Él ruega a sus hermanos y le dicen, oren por mí, hermanos. Es impactante que hasta este momento Pablo no se había mostrado tan vulnerable. Era más bien él quien estaba continuamente animando a los hermanos. Él no pensaba en su bienestar. Él pensaba más bien en el bienestar de los efesios. Él imitaba a Cristo, que no miró su bienestar, sino el bienestar de sus discípulos, como leímos antes. Y por eso oraba continuamente para animarles. En Efesios capítulo 1, versículo 16, dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. No cesaba, Pablo continuamente oraba por aquellos hermanos. En el versículo 18 de Efesios 1, de nuevo dice Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en el capítulo 3 de Efesios, de nuevo, desde el versículo 14 al 21, de nuevo hace una oración completa. Recuerda que eso es una oración completa, donde Pablo les anima, haciéndoles entender del amor inmensurable de Dios hacia ellos. Pero ahora, llegando al final de su carta, se centra por un breve momento en sí mismo, en sus propias necesidades, en sus luchas espirituales, y pide que cuando ellos se acuerden de ofrecer oraciones por todos los santos, él levanta la mano humildemente, dice, y si se acuerdan de mí, oren también por mí. Él pide que sea recordado. ¿Por qué? Porque se siente necesitado de Dios. ¿Por qué? Porque se siente necesitado del ánimo de los hermanos. Y por eso él pide, suplica ser recordado en oración. Y fíjate el detalle de que no ruega que oren por sus necesidades físicas, sino que oren por su batalla espiritual, por su guerra espiritual. Dice, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Fíjate, que me sea dada palabra, que está reconociendo que por él mismo no tenía esa palabra. Que dé a conocer sin temor, que está diciendo que en algunas ocasiones pasó temor. En otras palabras, necesito de sus oraciones, hermanos. Necesito que me animen, que lo hagan orando para que yo no desmaye, para que Dios me dé las palabras adecuadas sobre Cristo, que me permita ser valiente, ser directo, ser claro sobre su Evangelio. El motivo de esta petición de oración es, anímenme, por favor, sosténganme en oración. Y esto lo entendemos perfectamente cuando recordamos cuál era la situación personal de Pablo en aquellos momentos. Él estaba en la cárcel. Él no estaba sentado en una iglesia cómodamente, no estaba veraneando. Estaba en la cárcel por causa de Cristo y por causa del Evangelio. En este momento se cumplía en Pablo lo que Cristo había dicho en Juan 15. El mundo le estaba aborreciendo por predicar de Cristo y estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel simplemente por hacer un bien. La frase por el cual soy embajador en cadenas indica esa situación personal en aquellos momentos. Es verdad que también durante la carta, de nuevo, también lo había mencionado muy brevemente. No lo hizo para llamar la atención sobre sí mismo, sino para explicar lo que estaba diciendo. En Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. En Efesios 4:1 volvió a decir, yo pues prisionero del Señor. A pesar de esa situación, de estar en la cárcel, Pablo les dice a los efesios, pero no se desalienten por mí, hermanos.
No se desaliente por el sufrimiento que estoy pasando. En Efesios 3:13 les dice, por tanto, no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. La situación de Pablo, por tanto, no era nada fácil y necesitaba ser sostenido en oración, necesitaba que le oraran. Pero repito, necesitaba oración y ánimo, no por una cuestión personal o física, sino por el ministerio que se le había encomendado. Y aquí hay un principio fundamental, hermanos, si queremos vivir como Cristo, lo dijo el Señor, vamos a sufrir persecución. Y vamos a necesitar orar los unos por los otros. Él estaba enfrentando al enemigo cara a cara, estando en arresto domiciliario en Roma. Esa situación de Pablo duró 2 años. 2 años. Desde el año 60 hasta el año 62 aproximadamente. Y durante todos esos 2 años, durante todos esos 2 años estuvo encadenado a un soldado romano. Encadenado a un soldado romano. Sí, es verdad que él podía recibir visitas, sí es verdad que él pudo enseñar libremente, eso lo vemos en Hechos 28, del 30 al 31, pero él estuvo en medio de toda aquella situación permanentemente encadenado a un soldado. Claro, desde nuestra perspectiva diríamos, Dios mío, pobre Pablo. Pero ¿sabes cuál fue lo maravilloso de ese tiempo de Pablo encadenado a un soldado romano? Que a pesar de aquellas tribulaciones, incluso algunos soldados romanos que le custodiaban fueron salvados por el Señor a través de sus predicaciones. Y tú dices, ¿cómo es posible que tú digas eso? En Filipenses 4:22, otra de las cartas escritas desde la cárcel, Pablo dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Eso eran los soldados romanos. Así que impactantemente, aquel tiempo fue usado también por el Señor para salvar a soldados romanos, que también eran hombres que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y que el camino que ellos tenían para ser salvos es haber sido soldados romanos y haber sido carceleros de Pablo. Así que Pablo pide a los hermanos de Éfeso, oren por mí, oren para que el Señor me sostenga, órenme para tener ánimo a perseverar en medio de esta lucha espiritual que tengo en la cárcel, que me ayude a seguir predicando de Cristo y su Evangelio. Sosténganme en oración para que al proclamar ese Evangelio hable con denuedo, como debo hablar. Con denuedo significa con franqueza, sin miedo, con toda libertad, con valentía. Así es como, dice Pablo, así es como yo debo hablar. Esta petición de oración por parte de Pablo, el cómo lo expresa, nos ayuda a entender que ese tiempo, como hemos dicho, nada tuvo que ser fácil para él. Evidentemente, que algunos soldados fueran salvados no significa que todos los soldados fueran salvados. Seguro que a muchos de ellos, o algunos, no estaban igual de receptivos al Evangelio. Así que también seguro que tuvo que vivir en una intensa lucha personal. Muy posiblemente con miedos por causa de las amenazas, seguramente en algún momento quiso renunciar, seguramente en algún momento llegó a pensar, estoy perdiendo mi valentía, así que hermanos oren por mí, que Dios me dé palabra, que me dé valentía, que no me olvide que Dios es quien me guarda, que Él es el que me ha puesto aquí y que yo solo debo hablar de Cristo. Es decir, para Pablo lo importante no era su situación personal, era hablar de Cristo. Para él era un deber hablar y hacerlo con franqueza y valentía, a pesar de las consecuencias que podía sufrir. Para Pablo no era importante pararse a lamentar su situación. Él había dicho a los corintios, en 1 Corintios 9:16, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciere el Evangelio. Y aquí hay un principio importantísimo para nosotros. Necesitamos orar los unos por los otros, necesitamos animarnos los unos a los otros
para poder sostenernos en nuestras luchas espirituales y para animarnos a perseverar mientras llevamos el Evangelio, a veces en contextos muy difíciles, a veces en contextos dolorosísimos, como puede ser una familia reacia a conocer el Evangelio. Una familia que incluso puede intentar que te calles la boca, que incluso te pueda amenazar. O contextos quizás laborales o de otra índole. Y por esa razón, si eso sucede en tu vida, debes pedir al Señor que te ayude y rogar a los hermanos que oren por ti. Porque te es impuesta necesidad de hablar de Cristo y de su Evangelio. Necesitamos orar para que en esos momentos perseveremos por amor a Cristo en hablar de Él y hacerlo con franqueza y con la esperanza de que otras almas sean salvadas. En 2 Corintios 3:12 leemos: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. En otras palabras, debes perseverar predicando de Cristo sin miedo a lo que puedan pensar de ti, sin miedo a las consecuencias que te puedan acarrear. Y perdona que sea tan duro, eso debe ser así porque tu bienestar no es importante. Tus metas no son importantes. ¿Cuántas veces nos habremos callado la boca porque mi objetivo es, a lo mejor en el trabajo, subir de categoría? Y para que no me cataloguen de una cosa o de otra, prefiero callarme la boca. O quizás para evitar pleitos en mi familia, me voy a callar. No. Tu bienestar no es importante. Tus metas no son importantes. Cristo es importante. Debes hacerlo. Y debes hacerlo al igual que Pablo, porque también te es impuesta necesidad. Y Pablo reconocía esa necesidad y por eso pide oración. ¿Qué menos? Sin Cristo nada podemos hacer. Hermanos, oren por mí. Oren por mí. Y no oren para que me vaya mejor la cosa. No oren para que tenga un soldado que me acepte. No, sea cual sea mi situación personal, no importa, oren por mí, porque debo hablar de Cristo. Y uno se plantea, ¿orar por Pablo? Orar por Pablo. ¿Quién necesitaba orar por Pablo? Es decir, él tenía todo el conocimiento acerca de Cristo. Cristo mismo, como leemos en Gálatas, le enseñó. Él tenía todo el conocimiento acerca de cuáles eran los planes de Dios para su presente y para su futuro. Además entendía que el Señor le había elegido para ser un líder prominente. ¿Orar por Pablo si ya tenía todo eso? ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Por la tremenda responsabilidad que se le había encomendado y de la cual un día tendría que dar cuenta a Dios. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Y aquí tenemos otro principio para nosotros. Es verdad, no somos Pablo. Es verdad, quizás no estemos atados a ningún soldado romano, ni seamos apóstoles, ni tal vez ni siquiera seamos evangelistas tan curtidos como era él. Pero sí tenemos la misma responsabilidad de predicar y de vivir el Evangelio, porque somos, Mateo 5, la luz y la sal del mundo. Y por tanto, al igual que Pedro, un día también tendremos que dar cuenta a Dios de cómo hemos llevado a cabo ese ministerio. Leíamos o estudiábamos en Efesios cómo el Señor ha puesto en la iglesia dones para capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Se acuerdan? ¿Qué obra del ministerio? Evangelizar. Llevar a Cristo. Llevar su palabra. En un contexto durísimo, complejo, enemigo de Dios, enemigo de Cristo. Pero ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. Así que, en vista de esta responsabilidad que tenemos, ¿cuánto necesitamos orar los unos por los otros? ¿Cuánto necesitamos animarnos los unos a los otros para que perseveremos fielmente en llevar el Evangelio de Cristo? Ese es el punto. Animarnos para seguir perseverando en llevar el Evangelio de Cristo. Ahora bien,
Que Pablo se hallara muy consciente de sus luchas espirituales, porque recuerda, las tenía y eran muy duras. Eso no significa que él estuviera afanado por su situación. No significa que él estuviera desesperado y estuviera pidiendo oración porque ya estaba desesperado. No, no. Sí, él necesitaba de Dios, él necesitaba de la oración de los hermanos. Sí, él estaba en una intensa lucha personal, muy posiblemente con miedos por causa de las amenazas, pero nunca se le ve desesperado. Nunca se le ve agobiado por aquella situación. Él no estaba afanado. Y dices tú, ¿cómo lo sabes si en el texto no está? Si te preguntas esa pregunta, buena pregunta es. Pero si vamos a otra de las cartas que antes nombramos, que él también escribió de la cárcel, la carta a los filipenses, Pablo les dijo a los hermanos de Filipos que en medio de la lucha que él estaba viviendo, él estaba muy tranquilo. Él estaba confiado en Cristo y en sus cuidados porque era Cristo quien le fortalecía. Filipenses 4:13. Así que en aquella situación necesitaba oración, pero él no estaba afanado. Estaba confiado en el Señor, pero entendía que necesitaba que Dios le diera la capacidad de hablar con denuedo, con valentía la palabra. Y por esa misma razón de Cristo, de sus cuidados, él le dice a los filipenses, Filipenses 4, versículos del 6 al 7, por nada estén afanosos, por nada se desesperen, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por nada se afanen, se desesperen, sino que más bien, mediante oración y súplica con acción de gracias, den todo eso a conocer a Dios. Así que Pablo aquí estaba dependiente de Dios, estaba necesitado de las oraciones de los hermanos, de los ánimos de los hermanos, pero no estaba desesperado, no estaba ansioso, no estaba afanoso, lo cual nos lleva a otro principio fundamental para nuestras vidas, para nuestras oraciones. El afán, la ansiedad, la preocupación desmedida son enemigos de la oración. Son enemigos de la oración. Porque son enemigos de la dependencia paciente y confiada en Dios. Es enemigo de la fe. Y la fe es confianza en Dios. No debemos orar con afán, sino con paciencia dependiente de Dios. Hermanos, podemos encontrarnos en medio de nuestras luchas espirituales, llevando el Evangelio en medio de una situación adversa y a veces llegar a estar desesperado por esa situación. Y no, esa no es la manera ni de vivir a Cristo, ni la forma de llevar el Evangelio. Una cosa es estar consciente de las dificultades que enfrentamos y tal vez sufrirlas, y otra distinta es caer en la desesperanza, caer en la ansiedad, en desesperarnos por esa situación, en no ver el final del túnel. Y eso es peligroso. Peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque podemos llegar a caer en el moralismo de encontrarnos llevando el Evangelio o viviendo una vida espiritual solo para que Dios nos saque de esa situación adversa. Estoy tan desesperado que lo voy a hacer para que Dios me saque de eso. Problema. No debes llevar el Evangelio. No debes orar para que Dios quite ese afán. Tú no debes orar con afán. Tienes que confiar en el Señor. A veces podemos llegar a eso, a ese moralismo de hacer las cosas para que Dios nos responda según lo que yo quiero que me responda. Si llegamos a esta situación, es peligroso porque nuestro evangelismo va a ser infructuoso y porque la vida se vuelve hipócrita. Se vuelve hipócrita. Ya no lo hacemos por amor al Señor ni por amor a las almas, sino por puro egoísmo, para que me quite ese afán que tengo en mi corazón. ¿Entiendes el punto?
Pablo estaba necesitado de oración. Pablo estaba necesitado del ánimo de los hermanos, pero no estaba desesperado. Él confiaba plenamente en que Dios tenía el control de todas aquellas situaciones. Así que Pablo, tal como había hecho en otras ocasiones, lo podemos leer en Romanos, en las cartas a los tesalonicenses, Filipenses, Colosenses. Él pidió a la iglesia de Éfeso que le recordaran en sus oraciones, que le animaran a través de ellas para que su dependencia de Dios fuera absoluta, que oraran no para ser librado de la prisión, sino para sobrellevar la batalla espiritual a la que se encontraba, que oraran para que esa batalla fuera ganada, para que él no perdiera ni su valentía ni su ánimo en proclamar el Evangelio. Ruega que oren por él para que sea un testigo fiel de Cristo, para que el afán o la preocupación que pudiera venir por aquella situación personal no le sumiera en la desesperanza, sino que fuera la confianza plena en Dios, que él fuera el sostén de su vida, que fuera el sostén de su propósito, que Cristo fuera el fin de todo lo que hacía para la gloria de Dios, no su bienestar. No que su situación cambiara, sino que Cristo fuera glorificado, exaltado, llevando su Evangelio. Pide que oren para que aún en medio de aquellas circunstancias difíciles que vivía, fuera esa situación difícil una buena oportunidad, la oportunidad idónea para dar a conocer a Cristo a otros. Aunque esos otros fueran los soldados romanos que le custodiaban y que incluso muchas veces quizás le querían hacer callar la boca. Para Pablo no había situaciones adversas, sino oportunidades. No había enemigos humanos, sino campos misioneros. Como creyentes, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en situaciones que nos han sumido en problemas debido a que estamos en medio de esa batalla espiritual? Situaciones reales, como la de Pablo. Situaciones reales que nos causan tristezas, preocupaciones, que son producidas tanto por acontecimientos como por personas que nos son contrarias. Todo esto nos puede llevar a hacer perder la fe, la paciencia, la esperanza. A veces nos llevan en ocasiones a centrar nuestras vidas en esas situaciones que nos afligen. Cuidado, no estoy diciendo con esto que no oremos por ellas, sino que debiéramos pensar, examinar y decir, Señor, ayúdame, por ejemplo, a imitar a Pablo, a plantearme como él hizo en sus prisiones, que aquella situación Dios la estaba permitiendo para, de esa manera, poder llevar su evangelio. Ayúdame, como hizo el apóstol Pablo, a poder compartir esas mis cargas con mis hermanos, para que oremos todos juntos, los unos por los otros, para sostenernos y para animarnos en medio de nuestras batallas espirituales, a que oremos para que esas situaciones sean oportunidades y no sean cargas, oportunidades de crecer en dependencia de Dios, de crecer en nuestra confianza en Él, oportunidades para compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuándo nos hemos planteado que esas situaciones que nos afligen son usadas por Dios para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en que resulta de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo? 1 de Pedro 1:7. Es que ya nos hemos olvidado tal vez de que Satanás va a usar todas estas situaciones no solamente para intentar derrotarnos a nosotros, sino para que nuestro testimonio sea dañado. Si tu testimonio es dañado, el Evangelio que compartes es dañado. O va a intentar usar todas esas situaciones para que tu prioridad en la vida no sea Cristo y su Evangelio, sino que será tu bienestar, tu trabajo, el estar cómodo, sin mayor problema. Y por esa razón va a intentar cegarnos con el afán, con la preocupación que viene de esos problemas. Sin embargo, este ejemplo de Pablo aquí en la prisión, esta forma de pedir que oraran por él para que le animaran, nos debe ayudar a entender que debes confiar y depender plenamente de Dios, que debes depender de tus hermanos en Cristo en oración, que nada es casual en tu vida, que todo tiene el propósito de dar gloria a Dios y que cada situación que vives debe llevarte a los pies de la cruz de Cristo y no a la desesperanza y no al afán. Y deben ser usadas para poder proclamar el Evangelio del Señor, para la gloria de Dios. Y por esa razón, cuán importante es que oremos los unos por los otros. Cuán importante es animarnos mutuamente en medio de nuestras batallas espirituales, ¿no es cierto?
Muchas veces comentamos en el Consejo de Ancianos cómo cuánto necesitamos quitarnos el miedo o la vergüenza de poder compartir nuestras luchas espirituales. Les abro mi corazón, no se me enfaden, por favor, lo hago con mucho amor. Pero a veces parece que aquí vivimos una iglesia ideal. Sí, oren por mí porque tengo un problema, estoy estornudando. Vale, sí, me duele la cabeza. Pero ¿cuántas veces compartimos nuestras luchas espirituales? ¿Cuántas veces oramos o pedimos oración? Repito, quizás no tanto públicamente, eso ya depende de cada cual, pero al menos con aquellos hermanos con los que te sientes más unido. Ora por mí porque en mi batalla espiritual estoy sufriendo y sufriendo mucho. Me cuesta llevar el Evangelio. Quizás tenga vergüenza, quizás tengo miedo, quizás tengo... Compartir esas luchas espirituales. Cuán importante es que nos animemos como parte de ese amor que el Señor nos manda a tener los unos por los otros. Cuán importante es consolarnos en medio de nuestras tribulaciones los unos a los otros. Y precisamente por esta razón de la del consuelo mutuo, Pablo mandó a Tíquico a Éfeso, con el fin de que ese hombre, de aquel hermano, consolase los corazones de los efesios. Y este es el segundo punto en nuestra vida dependiente del Señor. Debemos orar los unos por los otros, debemos animarnos y debemos consolarnos los unos a los otros. Mira el versículo 21 y versículo 22. A fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto. ¿Qué es esto? Para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. De Pablo se podrá decir cualquier cosa, pero lo que jamás se podrá decir de él es que ocultaba algo. Todo os lo hará saber Tíquico, para que sepáis todo de nosotros. No hay nada en Pablo que fuera oculto a sus hermanos. No había nada que ocultar, él necesitaba que oraran por él. Y Pablo mandó a Tíquico para que éste informara fielmente a los hermanos de Éfeso de todo lo que él estaba viviendo para que oraran por él. Y me impacta leer, no sé si fíjate el detalle, que él quería matar a Tíquico para que oraran por él y para que a su vez esa información fuera de consuelo a los efesios. Eso es la mutualidad. Oren por mí, lo van a saber todo y eso además te va a traer consuelo. A quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. La palabra griega para consuelo es paraclete, quizás te suene si vienes a la iglesia. Esa palabra paraclete se usa para el Espíritu Santo, el paracleto. Literalmente significa en castellano quien viene al lado de uno para ayudar. Alguien próximo que te ayuda. Y aunque en un primer momento quizás los conceptos ánimo, consuelo, puedan parecer sinónimos, en el griego no lo son. Animar es exhortar, alentar, infundir aliento, y consolar es confortar, calmar, tranquilizar, aliviar. Por tanto, necesitamos ser animados y necesitamos animar para alentarnos, para exhortarnos a no rendirnos, para infundirnos aliento frente a la lucha espiritual. Y necesitamos ser consolados y consolar confortando, calmando, tranquilizando al que sufre, estando a su lado para aliviar el dolor de su lucha espiritual. Por eso la palabra de Dios identifica al Espíritu Santo como el Paracleto, porque Dios es el Dios de toda consolación. Pablo dice en 2 Corintios 2, capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el mismo consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y Tíquico fue un hombre fiel en ese ministerio consolador. Fue uno de los amigos apreciados e íntimos de Pablo. Él siempre estuvo a su lado,
Si buscas Tíquico en el Nuevo Testamento lo vas a encontrar 5 veces y siempre relacionado con Pablo y con sus viajes. Y aquí es mencionado porque, como hemos dicho, fue enviado a Éfeso para informar de cómo estaba viviendo Pablo. Por tanto, para informar de esas cosas, de todo lo que dice Pablo, todo lo que necesitan conocer de mí, necesariamente Tíquico tuvo que ser conocedor de primera mano de todo lo que Pablo estuvo viviendo. Por tanto, necesariamente Tíquico tuvo que estar siempre a su lado, sirviéndole, animándole y consolándole en todo, mientras Pablo estuvo en prisión. Por tanto, no es raro que Pablo se refiera a Tíquico diciendo de él que era un amado hermano y un fiel ministro en el Señor. Y aquí tenemos un principio fundamental para nuestras vidas. Debemos cuidarnos los dos mutuamente. Debemos ser como Tíquico. Debemos ser fieles ministros de Cristo. Y vamos a ser fieles ministros de Cristo cuando servimos a nuestros hermanos en Cristo. Somos leales y fieles a Cristo cuando nos servimos con lealtad y fidelidad a nuestros hermanos en Cristo. Amamos a Cristo cuando nos servimos con amor a nuestros hermanos en Cristo, tal cual hizo Tíquico con Pablo. Hermanos, esto es algo tan práctico, tan real. Debemos cuidarnos los unos a los otros. La Iglesia tiene este ministerio. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Y Tíquico, siendo un hombre curtido en ese ministerio consolador, fue el elegido para llevar a los efesios ese mensaje acerca de Pablo, para que a su vez, como hemos dicho, Tíquico consolara sus corazones. Hermanos, es impactante entender cómo funciona la obra preservadora de Dios a nuestro favor. Si queremos depender de Dios, si queremos estar confiados en que estamos perseverando en medio de nuestras luchas espirituales, si queremos estar gozosos en medio de nuestra tribulación, debemos volcarnos en el cuidado mutuo los unos por los otros, así como hizo Cristo por nosotros. Cuando Cristo decía que Él amaba a sus discípulos, lo decía y ya se volcó en el cuidado mutuo, en el cuidado de sus discípulos. Ese es el punto. Si queremos estar confiados en que vamos a llegar a la meta, que vamos a perseverar y no caer en medio de nuestras luchas espirituales, si vamos a poder sobrellevar las luchas espirituales que enfrentemos cuando Satanás nos ataque, cuando el mundo nos ataque, cuando nuestra tendencia pecaminosa natural intente que volvamos al mundo, si queremos perseverar, deberemos volcarnos en el cuidado mutuo los unos por los otros. Ese es el punto del pasaje. Así es como Pablo acaba su carta a los Efesios. De nada sirve conocer toda la doctrina, de nada sirve saber que fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo, de nada sirve que hayas entendido que Dios te amó con un amor inmensurable, de nada sirve que entiendas que seas templo del Espíritu Santo si después no amas a tus hermanos. Si después no consuelas y no hay un consuelo mutuo los unos por los otros. Debemos volcarnos no solamente para orar los unos por los otros, sino además para animarnos y para consolarnos, estando los unos al lado de los otros, siendo fervientes en ese amor mutuo, llorando con los que lloran, riendo con los que ríen, siendo consolados con el mismo consuelo con el cual hemos sido consolados por parte del Señor. Y así mutuamente, así es como estaremos perseverando en medio del dolor real, seguro, que nuestras batallas espirituales van a traernos a nuestras vidas y que todos enfrentamos contra el pecado y contra Satanás. Esa es la vida confiada en Dios. Hermanos, no somos llaneros solitarios, nos necesitamos. Necesitamos una entrega mutua, debemos entregarnos mutuamente los unos a los otros. Esto es lo que nos va conformando más y más a la imagen de Cristo.
Cristo sirvió a Dios, su Padre, cumpliendo hasta el fin todo lo que Él le había encomendado. Él sirvió a sus hermanos muriendo por ellos en la cruz del Calvario. Y los creyentes imitamos a Cristo cuando entregamos nuestra vida por nuestros hermanos. Así es como el cuerpo de Cristo es edificado, que es su iglesia. Así es como Cristo es glorificado. Pablo acaba la carta con una petición, una bendición, que resume todo lo que ha dicho. Versículos 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios al Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Paz, amor y fe. Se hacía necesario por parte de Pablo acabar esta carta recordándole a los hermanos de Éfeso que al final todo se resume en esto. Todo el conocimiento doctrinal, todo el conocimiento de Dios se resume en esto. Tengan paz entre ustedes, tengan amor entre ustedes y fe en Cristo. Y permítame decir que hoy también se hace necesario recordar esto. No porque haya pasado nada particular en nuestra iglesia, sino porque necesitamos alentarnos con estas mismas palabras. Que la paz de Cristo que nos reconcilia con Dios sea nuestra paz entre nosotros. Que el amor de Cristo por nosotros sea un amor que haya entre nosotros. Que la fe en Cristo sea la misma fe que nos vincule los unos con los otros como hijos de Dios. Cuanto más ejercitemos esta paz, ese amor, esa fe, y ejercitado de manera práctica a través del cuidado mutuo, del ánimo mutuo, del consuelo mutuo, de la oración mutua, más estaremos dependiendo de Dios en nuestras batallas espirituales. Y más florecerá en nuestras vidas esa obra divina de la gracia del Señor. Esa gracia del Señor que nos va a mover y que nos mueve continuamente a amarle con amor incorruptible. Y de esa manera, y en dependencia de Dios, todos, por la gracia de Dios, llegaremos a la meta. En esta carta de Efesios hemos visto el gran privilegio que hemos tenido no solo de poder conocer el plan eterno de Dios que Él predeterminó para su gloria, salvando a pecadores como nosotros. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me estallaba la cabeza versículo tras versículo porque era algo impactante. Señor, qué gran privilegio que nos hayas mostrado ese misterio escondido desde antes, dice el apóstol Pablo, de la fundación del mundo. Pero no solamente hemos tenido ese privilegio, sino que sobre todo hemos tenido el gran privilegio que se nos ha concedido de poder conocer más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo. Porque esta carta, como toda la Biblia, tiene ese propósito, que conozcamos más y más a nuestro buen Dios y a su Hijo Jesucristo. El concepto hebreo, lo hemos dicho multitud de veces, el concepto hebreo de conocer es mucho más que tener simplemente información. Es mucho más que conocer los hechos que Dios relata en su palabra. Es mucho más, si me lo permites, que conocer doctrinas bíblicas. Significa sobre todo relación personal con Cristo. Ese es el propósito de las Escrituras. Que tengamos una relación íntima en amor con Cristo. Por eso todo lo que hemos visto en los últimos meses, en esta carta de Efesios, así como todo lo que alguna vez estudiemos en las Escrituras, tiene este fin. Que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Si el estudio de la palabra no te lleva a amar a Cristo y a amar a tus hermanos, entonces el fruto de la palabra no está siendo efectivo en ti. Esa gracia divina que te salvó y que te sostiene hasta el fin no es meramente un concepto. No quiero que te vayas de aquí simplemente pensando he aprendido algo nuevo, sino que es sobre todo una vivencia real que debe experimentarse, que se experimenta si has conocido a Cristo de manera personal, íntima, cercana,
amándole con amor incorruptible. Esa gracia divina que te sostiene es una vivencia que se experimenta si vives en plena dependencia de Cristo, si vives lleno de la palabra de Dios, si vives controlado por el Espíritu Santo y si vives mediante una vida de oración consciente y continua de la presencia de Dios en tu vida. Se experimenta esa gracia si vives no mirando tu situación personal con afán, sino confiadamente entregando tus cargas a Cristo cada día, yendo a los pies de la cruz y hablando con Él. Esa gracia se experimenta no mirando tu situación personal con afán, sino confiadamente en Cristo. Esa gracia se manifiesta vivamente cuando aprovechas los tiempos que Pablo dijo son malos y pocos. ¿Y cómo aprovechas ese tiempo? Llevando la esperanza de Cristo a otros y haciéndolo con amor y sin temor. Hablándoles, como decía Pablo, con valentía piadosa. Esa gracia divina que te sostiene hasta el fin, que te hace amar a Cristo con amor incorruptible, se vive mediante una intercesión constante por tus hermanos en Cristo. Debemos orar los unos por los otros. Se vive esa gracia cuando tienes un vivo interés en el bienestar espiritual de cada uno de ellos, con un único propósito: fortalecerles en el corazón para que juntos lleguemos a la meta, animándonos, consolándonos a esperar en Cristo. Se vive cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor que nos constriñe y la fe que vence al mundo guían nuestras vidas para la gloria de Dios Padre y de Cristo, quien nos eligió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su nombre. Ese es, o eso es, ser un hijo de Dios. No voy a hacer, voy a acabar esta carta, es que esta carta me encantó. Y lo voy a hacer con la palabra. Queridos hermanos, queridas hermanas, que la paz y el amor y la fe de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Que su gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Señor y Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de una vez más abrir tu palabra y ver en ella las maravillas de tu ley, ver en ella a la maravilla de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el centro de toda tu palabra. Y te damos las gracias, Señor, por haber entendido ese plan impactante que tú, a través de Pablo, nos has dejado por escrito para que entendamos cómo hemos llegado hasta aquí y cómo seguiremos por toda la eternidad. Por tu gracia y por tu amor. Y cómo nuestro amado Señor nos dio ese ejemplo a seguir de vivir imitándole en todo, imitando su carácter, pero también imitando su amor, su preocupación, su amor, su ánimo, su consuelo por nosotros. Él nunca miró su situación y su condición de Dios para aferrarse a ella y venir al mundo a morir. Se despojó, y así también debemos hacer nosotros. Despojarnos por amor a ti y por amor a nuestros hermanos. Despojarnos de nuestro afán, de nuestras metas, de todo aquello que quizás agrade a nuestras vistas, nuestra carne, con un único propósito: poder seguir llevando a Cristo y su Evangelio para que tú te glorifiques salvando, Señor. Estamos en medio de una batalla espiritual porque Satanás se va a oponer por todos los medios para que tú sigas llevando a cabo ese plan. Nos encontramos en medio de una batalla porque estamos en medio de un mundo que te aborrece. Estamos en medio de una batalla porque aún tenemos una carne que se resiste. Pero, Señor, tenemos tu palabra, tenemos tu Espíritu Santo y tenemos a la iglesia. Gracias por esta iglesia local. Gracias por todos y cada uno de los hermanos. Gracias por cada una de las circunstancias que nos permites vivir.
Señor, que todo sea usado para tu gloria, santificando nuestra vida y trayendo salvación. Señor, que seamos una iglesia realmente que entendamos el propósito para el cual tú nos has dejado en la tierra. Y que no es otro que llevemos el Evangelio de Cristo para que aquellas almas que aún no te conocen, almas que hoy, por ejemplo, algunas están aquí con nosotros, puedan ver con sus ojos que tú eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios amoroso, un Dios salvador, pero que también eres un Dios santo, 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 un Dios justo, y que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros como iglesia debemos ejemplificar que nosotros hemos sido redimidos de esa vana manera de vivir, que era nuestra vida en pecado. Y estamos aquí, cumpliendo con gozo y con alegría ese deber de amarnos como tú nos amaste, de sostenernos en oración, de animarnos, de consolarnos. Señor, que recibas la gloria de todo lo que tú estás haciendo con nosotros. Que tú nos ayudes, Señor, porque en breve Cristo vendrá y ya estaremos contigo para siempre. Pero hasta que ese día llegue, Señor, te necesitamos intensamente. Te necesitamos de verdad, Señor. Por favor, que cada día tú sigas renovando tus misericordias, que tú cada día sigas renovando, Señor, nuestro ánimo y nuestro consuelo, y que tú nos ayudes a llegar a la meta. En el nombre de Jesús. Amén.